7 reglas financieras que me salvaron de estar en la ruina a los 50. El llamado de atención de Jim Rohn sobre la riqueza. ¿Sabías que el 78% de las personas llegan a los 65 años sin suficiente dinero para vivir dignamente? Pero hoy vamos a conocer la historia de María Elena, una mujer de 48 años que logró transformar completamente su vida financiera aplicando estas 7 reglas que cambiarían su destino para siempre. A los 48 años, María Elena tenía menos de $1,500 en su cuenta de ahorros. Había trabajado toda su vida, pero nunca había logrado construir riqueza real. Hasta que descubrió estas 7 reglas financieras que le enseñó su mentor basándose en las enseñanzas de Jim Rohn. Hoy vamos a conocer exactamente cómo ella pasó de estar en la ruina a tener seguridad financiera y cómo tú puedes aplicar estas mismas reglas sin importar tu edad. Si te quedas hasta el final, vamos a revelar la regla número 7, que fue la que realmente lo cambió todo para María Elena. Así que toma nota, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu futuro financiero para siempre. María Elena, una mujer extraordinaria que trabajaba como contadora en una empresa mediana. Había dedicado 25 años de su vida a su carrera, siempre pensando que si trabajaba duro, si era responsable, si hacía lo correcto, el dinero vendría naturalmente. Pero un día se dio cuenta de algo aterrador. Había vivido toda su vida bajo una mentira financiera. María Elena contó que la revelación llegó cuando cumplió 48 años. Esa noche, sola en su departamento, decidió hacer algo que había evitado durante años, revisar realmente su situación financiera. Imagina la sensación de despertar un día y darte cuenta de que todo lo que creías sobre el dinero estaba equivocado. Que mientras otros construían riqueza, tú solo habías estado sobreviviendo. Esa fue la realidad de María Elena hasta que decidió cambiar su vida aplicando las enseñanzas de Jim Rohn. Hoy vamos a contar su historia, pero más importante, conocer las 7 reglas exactas que la salvaron de una vejez en la pobreza. Porque si ella pudo hacerlo empezando a los 48, tú puedes hacerlo sin importar dónde estés ahora. María Elena llegó a esa situación. No fue por ser irresponsable o por tener vicios. Fue por creer en los mismos mitos financieros que la mayoría de la gente cree. Si trabajo duro, tendré suficiente dinero, mi pensión será suficiente para vivir, no necesito invertir, el ahorro es seguro, ya empezaré a pensar en eso cuando sea mayor. ¿Te suena familiar? María Elena vivió con esas creencias durante 25 años. Trabajaba 45 horas a la semana, ahorraba lo poco que podía, y pensaba que estaba siendo responsable. Pero la realidad la golpeó cuando hizo los cálculos a los 48 años. Esa noche exacta. Estaba sentada en su cocina, con todos sus estados de cuenta esparcidos sobre la mesa. Sumó todo, su cuenta de ahorros, su fondo de pensión, sus pequeñas inversiones, y se dio cuenta de que no tenía ni el 15% de lo que necesitaba para tener una vejez digna. María Elena no pudo dormir esa noche. Pero al día siguiente, tomó la decisión más importante de su vida, iba a cambiar su futuro financiero, costara lo que costara. Y fue entonces cuando descubrió las enseñanzas de Jim Rohn que lo cambiaron todo. Cuando María Elena escuchó por primera vez a Jim Rohn decir, la pobreza no es tanto una falta de dinero como una falta de filosofía, su primera reacción fue enojarse. Pensó, ¿cómo me va a decir que es mi culpa? Pero luego reflexionó y se dio cuenta de que tenía razón. El problema no era que no ganara suficiente dinero. Su problema era que no tenía las reglas correctas para manejarlo. Había pasado 25 años trabajando sin un sistema financiero real. Era como tratar de construir una casa sin planos. Así que a los 48 años, decidió convertirse en estudiante otra vez. Empezó a estudiar todo lo que Jim Rohn enseñaba sobre dinero y riqueza. Y descubrió que había 7 reglas fundamentales que, si las había aplicado desde joven,
habría sido millonaria. Pero lo más importante, aún no era demasiado tarde para aplicarlas. Se dio 5 años. 5 años para transformar su situación financiera usando estas reglas. No fue fácil. Hubo momentos en que quiso rendirse. Pero los resultados fueron tan dramáticos que hoy, a los 53 años, tiene más dinero del que jamás pensó posible. Ahora sí, vamos a las 7 reglas que cambiaron la vida de María Elena. Y exactamente como ella aplicó cada una y los resultados que obtuvo. Regla número 1. Págate a ti primero. Jim Rohn decía, el dinero que guardas es el dinero que trabajará para ti. La primera regla es separar el 10% de todo lo que ganes antes de pagar cualquier otra cosa. Cuando empezó a aplicar esto, su primera reacción fue, no puedo, no me alcanza. Pero decidió hacerlo de todas formas. Tomó el 10% de su salario y lo separó automáticamente. Al principio fueron solo $280 al mes, pero algo mágico pasó, su mente empezó a buscar formas de vivir con el 90% restante. En 5 años, ese 10% se convirtió en $16.800 solo en ahorro, sin contar los intereses. Pero más importante, cambió su mentalidad. Pasó de pensar en escasez a pensar en abundancia. Regla número 2. Vive con menos de lo que ganas. Esta parece obvia, pero la mayoría de la gente vive al límite de sus ingresos. Jim Rohn decía, no es lo que ganas, es lo que guardas lo que determina tu futuro. María Elena tuvo que hacer un ejercicio doloroso pero necesario, anotar todos sus gastos durante un mes. Descubrió que estaba gastando $350 al mes en cosas que ni siquiera recordaba comprar. Comidas fuera, suscripciones que no usaba, compras impulsivas en el supermercado. Implementó la regla 24-48, para cualquier compra mayor a 50 pesos, esperaba 24 horas. Para compras mayores a 200 pesos, esperaba 48 horas. El 70% de las veces, se daba cuenta de que no lo necesitaba realmente. Redujo sus gastos en 450 pesos al mes sin sentir que se estaba privando de nada importante. Esos 450 pesos se convirtieron en 27,000 pesos en 5 años que pudo invertir. Regla número 3. Haz que tu dinero trabaje para ti. Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. A los 48 años, María Elena pensó que tal vez era tarde para invertir. Pero Jim Rohn le enseñó que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Comenzó muy conservadora. Puso 800 pesos en un fondo índice del S&P 500 y se comprometió a agregar 300 pesos cada mes sin importar lo que pasara en el mercado. Los primeros meses fueron aterradores. Veía subir y bajar los números y quería retirar todo. Pero recordó lo que Jim Rohn decía, el mercado recompensa la paciencia y castiga la impaciencia. Mantuvo su estrategia. En 5 años, con las contribuciones mensuales y el crecimiento del mercado, su inversión inicial de 800 pesos se convirtió en más de 23,000 pesos. La clave no fue ser brillante con las inversiones. Fue ser consistente y paciente. Regla número 4. Aumenta tus ingresos continuamente. Jim Rohn decía, los ingresos rara vez exceden el desarrollo personal. A los 48 años, pensó que ya no podía aprender cosas nuevas o generar más ingresos. Estaba equivocada. María Elena identificó una habilidad que había desarrollado en su trabajo como contadora, ayudar a pequeñas empresas a optimizar sus procesos financieros. Empezó a ofrecer consultoría los fines de semana. Al principio solo algunas horas aquí y allá, cobrando 45 pesos por hora. Poco a poco, fue mejorando su servicio, aumentando sus precios y consiguiendo más clientes. Para el segundo año,
estaba generando 900 pesos adicionales al mes. Para el quinto año, 1,400 pesos al mes. En 5 años, generó 54,000 pesos adicionales que invirtió completamente. Pero más importante, se dio cuenta de que nunca es demasiado tarde para reinventarse y crear nuevas fuentes de ingresos. Regla número 5. Protege tu riqueza. Jim Rohn decía, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Esta regla salvó a María Elena de cometer errores costosos. Al principio, cuando María Elena empezó a ver crecer su dinero, se emocionó y quiso invertir todo en una sola oportunidad que parecía increíble. Un colega le ofreció invertir en su nuevo negocio prometiendo 25% de retorno anual. Pero recordó esta regla de Jim Rohn. En lugar de invertir los 8,000 pesos que tenía disponibles, solo invirtió 1,500 pesos. Resultó que el negocio de su colega tuvo dificultades y perdió esos 1,500. Pero salvó los otros 6,500. Dividió sus inversiones en 60% en fondos índice conservadores, 30% en inversiones de crecimiento y 10% en oportunidades de mayor riesgo. Esta diversificación la protegió de las fluctuaciones del mercado. Regla número 6. Aprende continuamente sobre dinero. Jim Rohn decía, el aprendizaje formal te dará trabajo, pero el autoaprendizaje te dará una fortuna. A los 48 años, María Elena se convirtió en estudiante de las finanzas personales. Comenzó leyendo un libro sobre finanzas cada mes. Escuchaba podcast mientras manejaba al trabajo. Tomó cursos online sobre inversiones. Al principio, todo le parecía confuso y abrumador. Pero después de 6 meses de estudio constante, empezó a entender conceptos que antes le parecían imposibles. Aprendió sobre diferentes tipos de inversiones, sobre impuestos, sobre planificación para la jubilación. Este conocimiento le permitió tomar mejores decisiones con su dinero. Evitó errores costosos y identificó oportunidades que antes no veía. El conocimiento se convirtió en su mejor inversión. Regla número 7. Actúa ahora, no mañana. Esta es la regla más importante de todas. Jim Rohn decía, no esperes a que sea fácil, actúa ahora. Y esta regla fue la que realmente cambió la vida de María Elena. Durante años, ella había pospuesto tomar acción real con sus finanzas. Siempre había una excusa, el próximo mes empiezo, cuando tenga más dinero, cuando entienda mejor. Pero se dio cuenta de que no tenía más tiempo para excusas. Tomó la decisión de actuar inmediatamente, aunque fuera imperfecto. No esperó a tener el plan perfecto. Empezó con lo que tenía, donde estaba, con lo que sabía en ese momento. En solo 5 años, aplicando estas 7 reglas, pasó de tener 1,500 pesos en el banco a tener más de 87,000 pesos en activos líquidos. Pero más importante, cambió su mentalidad de escasez a abundancia. Dejó de vivir con miedo al futuro y empezó a vivir con confianza y seguridad. María Elena se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Eso fue el año pasado, en su cumpleaños 53. Estaba revisando sus estados de cuenta, igual que había hecho 5 años antes cuando descubrió que estaba en una situación financiera precaria. Pero esta vez, cuando sumó todo, no podía creer lo que veía. No solo tenía suficiente dinero para vivir dignamente, sino que por primera vez en su vida, tenía más dinero del que necesitaba para sus gastos mensuales. Sus inversiones estaban generando ingresos pasivos. Su consultoría seguía creciendo. Y lo más importante, había desarrollado un sistema financiero que funcionaba automáticamente. Se dio cuenta de que no había sido solo el dinero lo que había cambiado. Había cambiado ella. Su mentalidad, su confianza, su forma de ver el futuro. Había pasado de ser víctima de sus circunstancias a ser arquitecta de su destino financiero.
Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que puedes tener una vida financiera mejor. Y no importa tu edad, no importa cuánto dinero tengas ahora, no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado. Estas 7 reglas funcionan. Pero solo si las aplicas. Jim Rohn tenía razón cuando decía, la disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Después de ver este video, no hagas lo que hace la mayoría de la gente, sentirse inspirado por 5 minutos y luego olvidarse. Elige una de estas 7 reglas y comprométete a aplicarla durante los próximos 30 días. Si nunca has ahorrado, empieza con la regla número 1, separa el 10% de tus ingresos. Si gastas todo lo que ganas, aplica la regla número 2, vive con menos de lo que ganas. Si tienes dinero guardado sin invertir, aplica la regla número 3, haz que tu dinero trabaje para ti. Recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas empezar. No dejes que el arrepentimiento pese toneladas en tu futuro. Que la disciplina de hoy pese solo gramos. Tu futuro yo te lo agradecerá para siempre. Si este video te ayudó, dale like y suscríbete para más contenido sobre desarrollo personal y finanzas. Y más importante, déjanos un comentario contando cuál regla vas a aplicar primero. Queremos saber de ti. Recuerda, tu pasado financiero no determina tu futuro financiero. María Elena lo demostró transformando su vida después de los 48. Todo cambio empieza con una decisión. ¿Cuál será la tuya hoy? Nos vemos en el próximo video.